Buenos días. Para el día de hoy vamos a estudiar en una primera parte los aspectos teóricos de los floculadores mecánicos y en una segunda parte vamos a evaluar entonces, vamos a hacer el diseño como tal o el cálculo de un sistema mecánico eh, de eje vertical. Veamos entonces, básicamente los sistemas mecánicos son cámaras de sección cuadrada o rectangular en donde se instalan paletas. Esas paletas pueden ir orientadas de forma paralela al paso del flujo y en este caso tendríamos sistemas de eje vertical, pero esas paletas también pueden ir orientadas en sentido normal al paso del flujo. En este caso estaríamos hablando de los sistemas verticales. En este caso, pues tenemos unas paletas orientadas en sentido normal al paso del flujo y estaríamos hablando de un sistema mecánico o eje vertical que consta de un conjunto de brazos, ¿sí? Cada brazo tiene unas paletas instaladas, en este caso tiene 5 paletas instaladas cada brazo y este conjunto de brazos pues tiene 2 brazos. El sistema además tiene un motor instalado que permite eh, el movimiento, la rotación de este conjunto de brazos. Veamos aquí una fotografía del proceso de instalación de un sistema mecánico de eje vertical. Decíamos entonces, vamos a introducir aquí unos conceptos, el conjunto de brazos. Un conjunto de brazos pues está conformado por un número específico de brazos que pueden ser 2 o 4 brazos. En este caso, este conjunto de brazos tiene 1, 2, 3 y 4 brazos. Cada conjunto de brazos va a introducir una potencia dentro del flujo de agua y esa potencia va a depender del número de brazos que tenga el conjunto y del número de paletas que tenga ese conjunto de brazos. Esa potencia la vamos a denotar como P sub IJ, donde I representa el número de brazos y J el número de paletas. Para este caso vamos a decir eh, un, vamos a hablar de calcular un P sub 4,4, una potencia introducida por un sistema de 4 brazos y 4 paletas por cada brazo. Entonces miremos 1, 2, 3 y 4 paletas en cada uno de los brazos. ¿Cuántos brazos? 4 brazos. Bueno, sistemas mecánicos de eje vertical. En este caso, bueno, aquí ya vemos una de las formas de la instalación del sistema mecánico con su respectivo motor para generar el proceso de agitación lenta. Y miremos acá, en este caso, ustedes aquí ven 1, 2, acá 3 y acá 4 brazos, ¿sí? Entonces vamos a tener una potencia introducida por un sistema de 4 brazos y 4 paletas por cada brazo. 1, 2, 3 y 4 paletas por cada brazo. Los sistemas mecánicos también pueden ser de eje horizontal. Básicamente los sistemas de eje horizontal pueden tener entre 1 y 6 conjuntos de brazos. En este caso estamos hablando de 2 conjuntos de brazos, 1 y 2 conjuntos de brazos. Cada conjunto de brazos me introduciría una potencia total calculada para 2 brazos y 2 paletas por cada brazo. 1 y 2 paletas por cada uno de los brazos y 2 brazos. Los sistemas horizontales de eje horizontal pues deben tener además aquí una zona, un pozo seco para hacer la instalación del motor que va a permitir pues entonces el movimiento de estos conjuntos de brazos. Una de las desventajas pues de los floculadores de eje horizontal pues es que ocupan grandes áreas superficiales y pues hay que tener cuidado con la flexión que puedan tener estos ejes asociados pues a las grandes longitudes. Este es un sistema mecánico
de eje horizontal, ¿cierto? Decimos que es P23 porque son 2 brazos, ¿sí? Y 3 paletas por cada brazo. 3 paletas por cada brazo. Aquí tenemos un sistema mecánico de eje vertical en serie. Básicamente, pues aquí me faltan en la esquema, pues las paredes, ¿cierto? Unas paredes que me separan, pues estos sistemas mecánicos uno de otro. Básicamente como estas que son paredes con orificios que permiten el paso del flujo. Después de la mezcla rápida viene la mezcla lenta. Tenemos entonces 3 sistemas mecánicos en serie de eje vertical. Recordemos que los sistemas en serie de la teoría de la floculación básicamente permiten obtener un gradiente de mayor a menor para generar un proceso adecuado de la formación del flóculo de manera rápida y un gradiente más pequeño para evitar entonces un gradiente más pequeño para evitar el rompimiento del flóculo. La idea de la instalación de los sistemas en serie es disminuir en un gran porcentaje la salida del flujo antes del tiempo de retención hidráulico teórico, es decir, prolongar ese tiempo de retención hidráulico al interior pues, del sistema. Los criterios de selección, muy importante, pues yo selecciono un sistema mecánico cuando tenemos entonces una gran diferencia entre los gradientes que me arroja el estudio de tratabilidad asociado a la calidad del agua en tiempo seco y en tiempo de lluvia. Entonces, si el gradiente que me da en tiempo seco difiere más de un 20% el gradiente que me da el estudio de tratabilidad en tiempo de lluvia, pues entonces seguramente estos gradientes yo no los voy a lograr con sistemas hidráulicos, sino necesariamente con sistemas mecánicos. Los sistemas mecánicos necesariamente exigen la presencia de personal calificado para la operación y el mantenimiento, ¿sí? Si el régimen de funcionamiento en función del flujo de agua, o sea, es muy variable, necesariamente aquí se ajusta, son los sistemas mecánicos. Recordemos que los sistemas mecánicos, independientes si el caudal sea constante o variable, continuo, intermitente, si me varía el caudal, me varía el gradiente, pero yo puedo ajustar el gradiente del sistema mecánico a las condiciones de flujo que existan en el momento. Luego es una gran ventaja de los sistemas mecánicos en relación a los sistemas hidráulicos. La norma establece que si el caudal es mayor o igual a 250 litros por segundo, el sistema debe ser mecánico. Sin embargo, pues existen algunas excepciones y eso es lo que se debe definir básicamente en la mesa técnica, en la mesa de trabajo. Usted puede estar entonces seleccionando un sistema hidráulico trabajando con caudales altos. Un ejemplo específico lo tenemos acá en la ciudad, donde tenemos una planta de tratamiento que maneja un caudal entre 500 y 600 litros por segundo y tiene como sistema de mezcla lenta un floculador hidráulico. Pero entonces, básicamente esas decisiones pues las tomamos a nivel de la mesa técnica con todo el grupo de trabajo. Los sistemas de eje vertical pues pueden manejar distintos gradientes, tiempos de retención hidráulica, velocidad de la paleta, como observamos en esta tabla, distintas experiencias con gradientes entre 5 y 100 segundos a la menos 1, tiempos de retención entre 10 y 60 minutos y velocidad de la paleta entre 0.03 y 0.9 metros por segundo. Entonces, pues igual recordemos que estos, tanto gradiente y tiempo, dependen del estudio de tratabilidad, ¿sí? De las condiciones que arroje. Para nuestro caso vamos a escoger una velocidad máxima de la paleta de 0.7 metros por segundo como criterio de chequeo. Importante entonces, recordemos que para el cálculo de los sistemas mecánicos hay dos aspectos importantes. Uno es la potencia
la potencia del motor, y otro aspecto es la geometría de la cámara. En este caso, pues, primero vamos a hablar acerca de cuál es la potencia que yo necesito introducir al agua. Entonces, miremos aquí, me plantea que la potencia introducida al agua por una paleta va a ser equivalente a la fuerza de arrastre en Newton por la velocidad de la paleta en relación al agua en metros por segundo. Y esta será entonces nuestra ecuación 1. Pero esa fuerza de arrastre es función del peso específico del agua, de la velocidad de la paleta en relación al agua, del área de la paleta, que la vamos a definir como longitud por ancho de paleta, en función del coeficiente de arrastre de la gravedad en sus unidades respectivas. La velocidad de la paleta en relación al agua, bueno, de la ecuación 1 y 2 encontramos que la potencia introducida al agua por una sola paleta, pues me queda en estos términos, ¿sí? Peso específico, velocidad de la paleta en relación al agua, área de la paleta, coeficiente de arrastre y gravedad. Esa velocidad de la paleta en relación al agua, pues la voy a calcular como la diferencia entre la velocidad de la paleta y la velocidad del agua. Pero debo saber además que la velocidad del agua guarda una relación en relación a la velocidad de la paleta, y esa relación está definida por el coeficiente K sub AP, ¿sí? Básicamente que el coeficiente es una relación de esas dos velocidades, y que en general nosotros para este caso específico lo vamos a adoptar como 0,25, ¿sí? Algunos autores plantean que ese K sub AP depende de la distancia de la paleta al centro del eje. Entonces, por ejemplo, plantean que K sub AP sea igual a 0,2 para la paleta más alejada y de 0,15 para la paleta más cercana, y que las paletas intermedias deben adoptar entonces valores intermedios entre 0,15 y 0,20. Sin embargo, cuando ya en la práctica nosotros hacemos ejercicios adoptando esa metodología versus la metodología de adoptar en general un K sub AP para todas las paletas igual a 0,25, pues la diferencia no es sustancial. Luego vamos a adoptar en general un K sub AP de 0,25, ¿listo? En este sentido, la velocidad de la paleta en relación al agua, haciendo los respectivos reemplazos, es igual a la velocidad de la paleta menos velocidad del agua. Y pues haciendo el factor común, decimos que la velocidad de la paleta en relación al agua es igual a V sub P por 1 menos K sub AP, que será nuestra ecuación 4. Importante saber que la velocidad de la paleta, esta ecuación es muy importante porque es la ecuación con la que nosotros vamos a hacer el chequeo al final del cálculo. Recuerden que la velocidad de nuestra última paleta debe ser de 0,7 metros por segundo y la chequeo a través de esta ecuación. Si esa velocidad no verifica para esas condiciones, pues debo replantear algunos aspectos del diseño de la cámara. Me dice que la velocidad de la paleta es igual a 2 veces pi por r sub p, que representa la distancia del centro del eje al centro de la paleta. Veamos aquí, si este es mi sistema mecánico, entonces r sub p es esta distancia aquí, que es desde el centro del eje hasta el centro de la paleta. Como en este caso tengo 3 paletas, pues tendré 3 valores de R sub P. Si tuviera 4 paletas, serán 4 valores de R sub P desde el centro del eje hasta el centro de la paleta. N sub R representa la rotación del rotor, que en este caso vamos a trabajar, bueno, con la que nosotros calculemos más adelante, sobre 60. ¿Listo? Para estas unidades de rotación del rotor en RPM,
R sub P en metros. Esta velocidad me da en metro por segundo. ¿Listo? Combinando las ecuaciones 3, 4 y 5 vamos a llegar a la siguiente ecuación, que es la ecuación que me permite calcular la potencia introducida al agua por una sola paleta, ¿sí? Cálculo de la potencia introducida al agua por una paleta. 5,85 por 10 a la menos 5 por gamma, peso específico, por coeficiente de arrastre, por 1 menos K sub AP al cubo, por N sub R al cubo, por área de la paleta, por la distancia de la paleta al centro del eje elevado al cubo. Así es como yo puedo calcular la potencia introducida por una sola paleta. Pero recordemos, como lo veíamos en las imágenes, que un sistema no solamente tiene una paleta, sino que tiene además varias paletas en cada brazo y además varios brazos. Inclusive en los sistemas de flujo horizontal tengo varios conjuntos de brazos. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia introducida por un conjunto de brazos? Bueno, de hecho, hay mayor eficiencia cuando existen los sistemas son de 2 o 4 brazos y tienen más de una paleta por brazo. ¿Cómo se calcula entonces esa potencia? Y entonces, veamos esta fórmula, ya nos habla de la potencia total disipada en un agitador mecánico. Esa potencia total disipada entonces me incluye estos términos aquí y aquí la sumatoria. Entonces, N sub B representa el número de brazos que yo puedo tener en un conjunto de brazos. Ese número de brazos ya decíamos que puede ser 2 o 4 brazos. N sub CB representa el número de conjuntos de brazos. Para los sistemas mecánicos de eje vertical, siempre voy a tener un solo conjunto de brazos. Para los sistemas mecánicos de eje horizontal, puedo tener entre 1 y 6 conjuntos de brazos, como lo veíamos en las imágenes. Aquí esta sumatoria iría desde J igual a 1 hasta N, donde N representa el número de paletas que voy a tener por cada brazo, ¿sí? Si tengo 2 paletas, pues sumaré el área de paleta y la distancia para 2 paletas. Si tengo 3 paletas, pues haré la suma para 3 paletas que tenga por cada brazo. Bueno, vamos a mirar el planteamiento que hace Di Bernardo en relación a la relación que existe entre las potencias determinadas experimentalmente para diferentes tipos de agitadores. Y entonces miremos aquí. Di Bernardo, pues, básicamente haciendo estudios experimentales, nosotros podemos decir que esta es la vista en planta, ¿cierto?, de un sistema mecánico de eje vertical. Y entonces decimos que yo puedo calcular la potencia introducida por un brazo y una paleta por cada brazo, P11. Pero también puedo calcular la potencia introducida en un sistema mecánico de eje vertical por un sistema de 2 brazos y una paleta por cada brazo. 2 brazos y una paleta por cada brazo. La pregunta es, ¿cómo usted cree que es la potencia de este agitador, la potencia introducida de este agitador en relación a esta potencia? Normalmente uno esperaría que la potencia es 2 veces la potencia obtenida por este sistema. Pero básicamente de los estudios experimentales se obtiene que eso no es así, no es exactamente el doble. Miren, la potencia, esta es una relación experimental determinada y planteada entonces por Di Bernardo, en donde me dice que la potencia de un agitador, de un agitador que tiene 2 brazos y una paleta por cada brazo, no es exactamente 2 veces la potencia de un sistema de un brazo y una paleta por brazo,
sino que me dice que puede ser 2,25 veces, ¿cierto? O 1,75 veces, máxima y mínima. Se mueve en este rango. Pero lo que debemos aclarar aquí es que no es exactamente 2 veces. Veamos acá la potencia de este sistema de 4 brazos y una paleta por cada brazo. No es exactamente 4 veces la potencia introducida por un sistema de un brazo y una paleta por cada brazo. Según las relaciones experimentales, la potencia de un sistema de 4 brazos y una paleta por cada brazo es 3,30 veces la potencia de un sistema de un brazo y una paleta por brazo, o 2,70 veces la potencia de un sistema de un brazo y una paleta por brazo, como máxima y mínima potencia introducida. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos entonces a trabajar con estas relaciones entre potencias que se determinaron experimentalmente para diferentes tipos de agitadores. Veamos empleando la nomenclatura P sub I J, donde I se refiere al número de brazos y J se refiere al número de paletas por cada brazo. Y entonces aquí me dice, por ejemplo, bueno, estas fueron las primeras que estudiamos en las imágenes. Aquí me dice la potencia de un sistema de 2 brazos y 2 paletas por brazo, cómo es en relación a la potencia de un sistema de un brazo y 2 paletas por brazo. Entonces me dice, no es exactamente el doble, es 1,18 más o menos 0,18 veces. La potencia de un sistema de 4 brazos y 2 paletas por brazo, ¿cómo es en relación a la potencia de un sistema de un brazo y 2 paletas por brazo? Entonces es 2,6 más o menos 0,30 veces la potencia de un sistema de un brazo y 2 paletas por brazo. Tenemos sistemas entonces de 2 brazos y 3 paletas, de 2 brazos y 4 paletas, de 4 brazos y 3 paletas por brazo, y de 4 brazos y 4 paletas por brazo. Siempre lo van a comparar en relación a un solo brazo y el número de paletas que corresponde, para haber encontrado entonces que no es exactamente el doble, sino un máximo y un mínimo del valor experimental encontrado. Teniendo en cuenta esas relaciones experimentales, entonces vamos a replantear un poco esa fórmula que habíamos encontrado para el cálculo de la potencia total disipada de un agitador vertical. Recordemos que venimos de calcular la potencia introducida, ¿cierto?, por una sola paleta. Y entonces la fórmula me plantea que pues debo incluir el número de brazos, el número de conjuntos de brazos y sumar todas las paletas que hayan en ese sistema para poder calcular la potencia total disipada. Sin embargo, acabamos de ver a través de las relaciones experimentales que la potencia disipada por un agitador con 2 o 4 brazos y un número fijo de paletas por cada brazo no corresponde o no es igual a 2 o 4 veces aquella introducida por el agitador de un solo brazo. No es exactamente el doble o 4 veces esa potencia. Por lo tanto, vamos a hacer una transformación de esta ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si estamos hablando de sistemas exclusivamente verticales, pues este conjunto de brazos es igual a 1, ¿sí? Un solo conjunto de brazos usted tiene en un sistema vertical. Y el número de brazos, como no es multiplicador la potencia, exactamente el doble o asociado al número de brazos, entonces ya no vamos a trabajar con este término n sub b. Vamos a decir que siempre la vamos a calcular para un solo brazo. Si la calculamos para un solo brazo, entonces esto también se vuelve la unidad. Y voy a calcular entonces de ahora en adelante la potencia introducida por un solo brazo, ¿sí? Como me va a quedar en esta ecuación, un solo brazo, y J, que representa el número de paletas que usted puede asumir desde 1 hasta 4 paletas por brazo. Luego
de aquí en adelante voy a calcular solamente la potencia introducida al sistema o al agua por un solo brazo y n número de paletas por brazo, y para calcular la potencia total disipada en el sistema, pues entonces voy a emplear las relaciones, ¿sí?, geométricas, las relaciones experimentales estudiadas. Entonces, por ejemplo, yo calculo la potencia de un sistema de un brazo y 2 paletas por cada brazo. Para calcular la potencia total, entonces, de un sistema de 4 brazos y 2 paletas, perdón, veamos. Con la fórmula que la última que obtuvimos, yo puedo calcular entonces la potencia de un brazo, ¿cierto? Y n paletas por brazo. Y para calcular la potencia total del sistema, entonces voy a emplear esa relación. Digamos, la potencia de un sistema que tenga 2 brazos y una paleta por brazo, pues será igual a 2.25 la potencia de un sistema, un brazo y una paleta por brazo, o la mínima, que será 1,75 veces la potencia de un sistema de un brazo y una paleta por cada brazo. Pero entonces siempre de ahora en adelante voy a calcular solamente para un brazo, y para calcular la potencia total voy a utilizar las relaciones experimentales obtenidas. Bueno, por una parte tenemos esto en relación al cálculo de la potencia, pero entonces vamos a mirar las relaciones geométricas y los criterios de diseño. Bueno, recordemos que los sistemas mecánicos, además de escoger la potencia del sistema, tenemos que escoger la geometría de la cámara. Estas van a ser cámaras de sección cuadrada. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente: distancia entre paletas mayor o igual a 10 centímetros. Entonces miremos acá. Nuestra distancia entre paletas es esta, ¿sí? Esta distancia que me separa las paletas, mayor a 10 centímetros. Velocidad de cualquier paleta menor o igual a 0.7 metros por segundo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el chequeo, pues hacemos el chequeo para todas las paletas, pero en especial esta última es la que va a tener una mayor velocidad generalmente, la de mayor velocidad. Por lo tanto esta es la crítica, la paleta que me da la velocidad más crítica, que debe ser menor a 0.7 metros por segundo. Profundidad útil. Dice profundidad útil menor a 5 metros. Recordemos que esta profundidad útil corresponde a esta, P sub F o H. La profundidad útil es decir, la profundidad efectiva de la lámina de agua, que será diferente a la profundidad de la cámara, ¿no? Porque yo tendré seguramente aquí un borde libre, ¿sí? Pero yo voy a trabajar solamente con mi profundidad útil o efectiva de la lámina de agua, que debe ser máxima de 5 metros. Igual son sistemas que son muy profundos, generalmente pueden ser muy profundos dependiendo del flujo de agua que yo esté tratando. Relación entre el diámetro del rotor y el lado de la cámara. Dice que debe ser entre el 80 y el diámetro del rotor debe ocupar entre el 80 y el 90% de la longitud de la cámara. Entonces miremos acá. Este es mi diámetro de rotor, ¿sí? De extremo a extremo de paleta. De extremo a extremo del rotor. Este diámetro del rotor mínimo me tiene que ocupar el 80% de esta longitud de la cámara. De esta longitud de la cámara. Y máximo me debe ocupar el 90% de toda esa longitud,
Luego ese diámetro del rotor lo voy a escoger en el rango entre 80 y 90% de la longitud de la cámara. Otras relaciones geométricas y criterios de diseño que se deben cumplir. La distancia entre el nivel del agua y el extremo superior de la paleta debe ser menor a 0,15. Estamos hablando de este valor, S sub S. Distancia entre el final de paleta y lámina de agua, menor a 0,15, 15 centímetros. Distancia entre el fondo de la cámara y el extremo inferior de la paleta, S sub I. Esta distancia, entonces, debe ser entre 15, debe ser menor a 50 centímetros. La distancia entre el fondo de la cámara y el extremo inferior de la paleta, S sub I, menor a 50 centímetros. Si usted adopta un valor diferente, seguramente tendrá fenómenos de zonas muertas al interior del sistema mecánico. Longitud de la paleta. Esta longitud de la paleta, B sub P, debe ser menor o igual a 4 metros. ¿Sí? Menor o igual a 4 metros. Importante porque es una variable de chequeo. Algunos en el cálculo de sistemas mecánicos les da velocidades de paleta superiores 4.2 y siguen como si no nada pasara. No, esto es una variable de chequeo. Estos valores se tienen que cumplir de estas relaciones geométricas. Si esa relación geométrica no se cumple, usted puede estar generando o alimentando un fenómeno hidráulico al interior de su sistema y por lo tanto la eficiencia va a ser inferior a la requerida. Ancho de paleta, entre 10 y 30 centímetros. Este ancho de paleta. Veámoslo, aquí lo tenemos. Ancho de paleta, H sub P. Ancho de paleta entre 10 y 30 centímetros. Bueno, recordemos por allá hablábamos, para el cálculo de la potencia va a necesitar el área de la paleta, que será B sub P, largo por ancho, por H sub P. Bueno, algunas consideraciones sobre el coeficiente de arrastre. Básicamente, se habla de que las condiciones en que ocurre el escurrimiento perpendicular en una paleta sumergida, pues depende de 3 parámetros importantes, que es el coeficiente de arrastre, el número de Reynolds y la relación geométrica de largo a ancho de paleta. Si el número de Reynolds es mayor a 1000, el coeficiente de arrastre será función exclusiva de la longitud de la paleta y de la altura de la paleta. Entonces podemos utilizar esta gráfica para obtener la relación de BPHP y el coeficiente de arrastre, ¿sí? Si no es muy claro, entonces la gráfica, estos valores que están en tabla son adaptados de la gráfica. Para una relación de BPHP se va a adoptar un coeficiente de arrastre de 1.10, ¿sí? Para una relación BPHP de 10, el coeficiente de arrastre es 1,29, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en general se establece para el diseño de sistemas mecánicos de mezcla lenta que la relación BP-HP esté en el rango 15 a 20, ¿sí? 15 a 20. De modo que el coeficiente de arrastre sea del orden de 1,35 a 1,46. Si aquí nos falta este valor intermedio, pues seguramente lo tendremos acá de la gráfica. Para una relación BP-HP de 15, entonces, ¿cuánto me vale el valor del coeficiente de arrastre? Como 1.4 aproximadamente. Pero entonces se debe cumplir, vamos a trabajar entonces más o menos con estos rangos para trabajar entonces el cálculo de los sistemas. Bueno, básicamente esta es la teoría.
de los sistemas mecánicos de eje vertical, le va a recomendar entonces que tenga presente escribir todas las fórmulas y toda la teoría en su cuaderno y que tiene como una tareita hacer estos esquemitas, hacer estos esquemas para el resto de las relaciones geométricas. ¿Listo? Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en la segunda parte para el cálculo de un sistema mecánico vertical para propiciar mezcla lenta en un sistema de tratamiento de agua. Buenas tardes a todos. Para el día de hoy vamos a dar continuidad al tema de mezcla lenta. En este día vamos entonces a calcular un sistema mecánico de mezcla lenta para propiciar el encuentro de partículas que se encuentran previamente desestabilizadas a través del proceso de coagulación. En este caso específico vamos a realizar el cálculo de un sistema de eje vertical. Vamos a calcular la potencia disipada en una cámara de floculación de lado 4.9 metros y profundidad de 3.8 metros para un gradiente de 40 segundos a la menos 1. Quiero que tengamos en cuenta que en este ejercicio específico ya nos dan el lado de la cámara y la profundidad útil de la lámina de agua al interior de la cámara. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los estudios de caso o en el diseño como profesionales, nosotros partimos de datos como el caudal, el tiempo de retención hidráulica y el gradiente, pues que siempre van a ser los datos. Recuerden que tanto tiempo como gradiente vienen del estudio de tratabilidad. Y el caudal, pues siempre es el dato que vamos a obtener. En el caso que nosotros partamos de dato de caudal, tiempo y gradiente, recuerden entonces que con el dato, con la ecuación volumétrica de caudal, ustedes a partir de esta ecuación, teniendo el dato de caudal y el tiempo, pues pueden determinar el volumen de la cámara. Pero ustedes saben que el volumen de la cámara es igual al área superficial por la profundidad. Para esa área superficial, asumimos que es una cámara siempre de sección cuadrada por esa profundidad útil del flujo al interior del sistema. En este caso, usted lo que debe hacer es asumir esa profundidad útil teniendo en cuenta los criterios de diseño de cámaras de mezcla lenta mecánica, que sugieren que esas profundidades útiles deben ser menores a 5 metros. Entonces usted asume cualquier valor menor a 5 metros, como el volumen también se convierte en un dato, entonces va a despejar el lado de la cámara. Y entonces aquí ya estamos obteniendo el dato que me da aquí el ejercicio de entrada, lado de la cámara. La profundidad en este caso ya sabemos que la darle entonces darle continuidad a un ejercicio cuando tiene datos de caudal y de estudio de tratabilidad. En este caso específico, entonces, partimos del lado de los datos del lado 4.9 y profundidad útil de 3.8 metros con un gradiente de 40 segundos a la menos 1. Miremos entonces que vamos a diseñar un sistema de mezcla lenta mecánico de eje vertical. En este caso, pues, tenemos unas paletas distribuidas, 4 paletas hacia la izquierda, 4 paletas hacia la derecha. Es un sistema que es simétrico hacia ambos lados a partir del eje central que me permite la rotación y que está pues bajo el comando de un motor como tal, que es al que le vamos a determinar la potencia. Miremos además que en este sistema mecánico, pues aquí tenemos ubicados los datos que tenemos, que son lado
de la cámara 4.9 metros y profundidad útil, que es esa profundidad hasta la cota de agua, desde el fondo hasta cota de agua, profundidad útil de 3.8 metros. Vamos entonces, para realizar el cálculo, lo primero que vamos a fijar es el número de brazos. Recordemos que un sistema de mezcla lenta mecánica, pues es aquel sistema pues que tiene un conjunto de brazos. En el caso de los sistemas verticales, el conjunto de brazos siempre va a ser igual a 1. Aquí tenemos entonces la vista en planta y decimos que vamos a fijar el número de brazos. ¿Cuántos brazos quiero tener en mi sistema mecánico? En este caso, voy a fijar el número de brazos en el máximo establecido y el máximo número de brazos son 4, ¿sí? Yo puedo tener valores pares o 2 brazos o 4 brazos. En este caso voy a fijarlo en el máximo número de brazos, que es 4. Recordemos la nomenclatura que vamos a trabajar, que es P sub I J, referente a la potencia que se introduce al agua, asociada a ¿quién? A I, que representa el número de brazos, y J, que representa el número de paletas. En este caso, pues como asumimos número de brazos igual a 4, entonces decimos P sub 4, J. A continuación vamos a definir cuántas paletas voy a obtener, voy a fijar por cada uno de esos brazos. ¿Por qué asumimos el número de brazos en el máximo número de 4? Pues básicamente existe un efecto del número de brazos sobre una de las variables más importantes de chequeo en sistemas mecánicos de mezcla lenta, y es sobre la velocidad de la paleta. Hay un efecto sobre la velocidad de la última paleta, que es de hecho la velocidad de chequeo. Yo espero que la velocidad de la última paleta, o sea, de esta última paleta que tengo en el sistema, sea menor a 0,7 metros por segundo. Cuando yo asumo 2 brazos, pues eso tiene un efecto que quiero que ustedes puedan descubrir a través del taller número 1, que consta o consiste en evaluar el efecto del número de brazos sobre la velocidad de la última paleta. Bueno, para este caso específico continuamos entonces con el máximo número de brazos igual a 4. Segundo paso, vamos a adoptar el número de paletas por brazo. ¿Cuántas paletas por brazo? Entonces, yo tengo la posibilidad de asumir 1, 2, 3 o 4 paletas por cada uno de los brazos. En este caso, voy a asumirla en el máximo número de paletas que puedo tener por cada brazo, que son 4 paletas. Entonces, en la nomenclatura, P sub I J, número de brazos y número de paletas, I representa el número de brazos y J el número de paletas. Entonces, recordemos para este caso, P sub I, 4 número de paletas por brazo. Aquí en la imagen, entonces, que es la vista en planta de nuestro motor, tenemos entonces 1, 2, 3 y 4 brazos, y cada brazo tiene 1, 2, 3 y 4 paletas. 1, 2, 3 y 4 paletas cada uno de los brazos, de modo que vamos a tener entonces que calcular la potencia de un sistema, o las condiciones de operación de un sistema de 4 brazos y 4 paletas por cada brazo. Les decía también que hay un efecto entonces del número de paletas, ¿sí?, sobre la variable de chequeo, en este caso, que es la velocidad de la última paleta. Este es un segundo taller, evaluar el efecto del número de paletas sobre la velocidad de la última paleta. Bueno, siguiente paso. Bueno, miremos aquí entonces. Este es el corte, el perfil de nuestro sistema mecánico, que tiene 1, 2, 3 y 4 paletas por cada brazo. Aquí en este corte pues vemos 4 paletas por cada uno de los brazos. Se supone que en esta otra dirección, en este otro corte, tengo otros 2 brazos, cada uno con 4 paletas.
El siguiente punto, el tercer punto, es adoptar la relación BP-HP. Recuerden que la relación BP representa la altura de la paleta y H sub P representa el ancho de paleta. Si nos vamos acá entonces a la imagen, miremos aquí, tenemos B sub P, que es altura de la paleta, y H sub P, que es el ancho de esa paleta. Esa relación de BPHP pues debe cumplir unas condiciones. Se debe asumir esa relación de modo que el coeficiente de arrastre esté en el rango de 1,35 a 1,46 y que esa relación esté en el rango 15 a 20. Miremos entonces lo que nos plantea la teoría. Nos dice que existen diferentes coeficientes de arrastre correspondientes a cada relación BPHP. Podemos asumir cualquiera de estas relaciones. Entonces, miremos lo que les planteo aquí. Si la relación BPHP es igual a 18, perdón, el coeficiente de arrastre será igual a 1,40. Entonces, para cumplir esas condiciones de que el coeficiente de arrastre esté en el rango 1,35, 1,46, pues entonces tengo por asumir o BPHP 18 o BPHP igual a 20. En estos dos últimos casos, pues se cumple la condición. Si asumimos que BPHP es igual a 18, entonces despejando H sub P me dice que es igual a B sub P sobre 18. Pero entonces aquí, esta altura de la paleta, ¿cómo la determino? Recordemos en la imagen que esta altura de la paleta, ¿sí? Yo la puedo ¿cómo la puedo determinar? Miren que esta altura de la paleta la puedo definir a partir de asumir los valores de la altura superficial asumida, la profundidad pues superficial o distancia entre el nivel del agua y la extremidad superior de la paleta, y también esa profundidad inferior asumida entre el fondo de la cámara y el límite inferior de la paleta. Como esta altura es conocida y es una profundidad útil equivalente a 3,8, pues B sub P tiene que ser, por supuesto, esa profundidad útil menos los valores de S sub S y S sub I. Ojo que en las condiciones o recomendaciones de diseño me dice que el valor de esta profundidad superior debe ser menor o igual a 15 centímetros y de esta profundidad inferior debe ser menor a 50 centímetros. Revisemos por favor las recomendaciones de diseño que habíamos visto en la clase anterior y me dice que ese sub I debe ser menor o igual a 50 centímetros o 0,5 metros. En este sentido, pues, ¿de qué me puedo pegar? De asumir valores para ese sub I y ese sub S y establecer la diferencia. Si asumimos un valor de ese sub I, usted puede asumir cualquier valor en ese rango. En este caso, ese sub I igual a 0,4 y ese sub S de 0,1, cumpliendo en todos los casos con lo que me establece los criterios de diseño. Entonces, restándole al valor de la profundidad útil, obtengo que esa altura de la paleta es de 3,3 metros. Recuerden que la norma o los criterios de chequeo establecen que ese valor de altura de la paleta debe cumplir con el hecho de que sea menor o igual a 4 metros. Ese es un criterio. Como B sub P es igual a 3,3, pues podemos decir que OK, chequea y podemos proceder con el cálculo. He visto informes o memorias de cálculo en las cuales
BP o altura de la paleta les da 4.2 y continúan con su cálculo. Ojo que no es posible realizar un cálculo en estas condiciones. Yo tengo que garantizar que me chequeen los valores de acuerdo a lo que me establecen los criterios de diseño. Bueno, como ya establecí B sub P, entonces puedo reemplazar y decir que B sub P, para calcular H sub P. Entonces H sub P es igual a B sub P que la acabamos de calcular sobre 18. Ese valor de H sub P, de acuerdo a ese reemplazo, es 0,183 metros, es decir, 18,3 centímetros. Recordemos y nos vamos a nuestras notas a revisar los criterios de diseño y me dice que H sub P debe estar en el rango 0.1 a 0.3 metros. Entonces, pues podemos concluir que chequea, ok, chequea y podemos continuar entonces con el cálculo. El siguiente paso es calcular la potencia introducida al agua. Ojo aquí, solamente para un brazo y 4 paletas por brazo. Solamente para un brazo y 4 paletas por brazo. ¿Por qué lo hacemos así? Aunque nosotros asumimos un sistema de 4 brazos y 4 paletas por brazo, es necesario que siempre se calcule solamente para un brazo y 4 paletas. ¿Por qué? Porque recordemos que habíamos estudiado en la anterior clase que la potencia disipada por un agitador, en este caso con 4 brazos y 4 paletas por brazo, no es igual a 4 veces aquella potencia introducida por el agitador de un brazo y 4 paletas por brazo. O sea, no es multiplicativo. En este sentido, como no es multiplicativo la potencia de 4 brazos y 4 paletas por brazo, a la de un brazo y 4 paletas por brazo, entonces siempre la voy a calcular solamente para uno, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es utilizar las relaciones que estudiamos en la tabla, a ver, las relaciones que están acá. Estas relaciones, ¿sí? Estas relaciones. Entonces, en este caso, miremos acá. Bueno, me adelanto un poquito lo que vamos a estudiar. Miremos entonces, esta tabla, como lo habíamos estudiado en la clase anterior, representa la relación de potencias. Es una relación establecida experimentalmente y entonces voy a utilizar esta relación. La potencia de 4 brazos y 4 paletas por brazo en relación a la potencia de un sistema de un brazo y 4 paletas por brazo. Siempre la vamos a calcular para este denominador asociado a un brazo y 4 paletas por brazo, o según lo que usted haya asumido para su cálculo. Un brazo y 3 paletas, un brazo y 2 paletas, un brazo y una paleta por cada brazo. ¿Sí? La diferencia entre esta columna derecha es que en todos estos casos estamos asumiendo un sistema de 4 brazos con diferentes números de paleta por brazo. Y en este bloque de la izquierda es que en todos estos casos asumimos un mezclador de 2 brazos, 2 brazos, 2 brazos, con distintos números de paletas por brazo. 1, 2, 3 o 4 paletas por cada brazo. En este caso asumimos el máximo número de brazos y el máximo número de paletas por cada brazo. 4 y 4. Bueno, entonces, recordemos que entonces el siguiente paso es el cálculo de
el cálculo de la potencia introducida al agua para un solo brazo y 4 paletas por brazo, ¿sí? Después entonces ya vamos a utilizar las relaciones para calcular la potencia de todos esos 4 brazos que tenemos en el sistema. Para este caso vamos a utilizar entonces la siguiente relación que habíamos estudiado, P sub 1J, pues aquí sería P sub 1, recuerden que J representa el número de paletas por cada brazo, en este caso sería P sub 1, 4, igual a 5,85 por 10 a la menos 5, por gamma, que representa el peso específico, por C sub D, que representa el coeficiente de arrastre, por 1 menos K, 1 menos K sub AP. Recuerden que K sub AP lo vamos a asumir como 0,25. Este coeficiente de arrastre ya lo determinamos anteriormente en 1,4, lo obtuvimos de la tabla, peso específico para 20 grados centígrados. N sub R es el número de revoluciones y está dado en unidades de revoluciones por minuto. Si esta fórmula está para N sub R igual a revoluciones por minuto. Esto elevado al cubo. Un error común para que tengan cuidado es que este cubo, recuerden que se distribuye en este producto interno. Por la sumatoria, en este caso, sumatoria del área de la paleta por R sub PJ. R sub PJ, recordemos que representa la distancia medida desde el centro del eje hasta el centro de las paletas. Veamos, miremos aquí, R sub P representa la distancia desde el centro del eje hasta el centro de las paletas. En este caso, ¿tenemos cuántos R sub P? Pues tenemos 4 R sub P porque tenemos 4 paletas en nuestro sistema mecánico de mezcla lenta. Luego, entonces, esa sumatoria será la sumatoria de todos estos R sub P. Recuerden que cada uno de los valores de R sub P va al cubo y entonces la sumatoria de ese producto, cuando J va de 1, en este caso está 4, porque nuestro número de paletas es 4 paletas por cada uno de los brazos. Bueno, entonces, R sub P también, esa distancia medida desde el centro del eje al centro de la paleta, también es una incógnita. Estos entonces a la izquierda son los datos que tenemos. Bueno, A sub P representa el área de la paleta, que fácilmente la puedo calcular como la longitud por el ancho de la paleta. Y estos datos los acabamos de calcular. Bueno, entonces tengamos por favor ahí el dato de área de la paleta, que es un dato que ya podemos calcular. K sub AP, recuerden que lo podemos asumir de forma general como 0,25, que es el coeficiente que relaciona las velocidades del agua y de la paleta, 0,25. Y entonces podemos proseguir a resolver estas incógnitas para poder determinar la potencia introducida al agua para un brazo y 4 paletas por brazo. Vamos entonces a continuar con estas incógnitas. Bueno, decirles que esta fórmula al final va a quedar en función de N sub R. N sub R va a ser una incógnita hasta el final. Y R sub P1, 2, 3 y 4 es lo que vamos a proceder a calcular. Entonces, veamos cómo se calcula cada uno de los R sub P. Miremos, R sub P1, si usted ve la imagen, va a ser igual a esta distancia que yo tengo, distancia al eje central, desde el inicio de la paleta hasta el centro del eje. Este valor yo lo puedo asumir en el rango entre 30 y 50 centímetros, ¿sí? Usted lo puede asumir. O sea que R sub P1 sería igual a esa distancia al eje más H sub P medios, más la mitad del ancho de la paleta. ¿Por qué? Porque siempre va, recuerden que R sub P es la distancia medida desde el centro del eje hasta el centro de la paleta.
Entonces, así R sub P1 de forma general será igual a la distancia al eje más H sub P medios. R sub P2 va a ser igual a ¿quién? Entonces, sáquelo de aquí, distancia al eje más H sub P más D sub P. Recuerden que este espacio representa el D sub P. Coloquémoslo ahí en la imagen. Esta distancia es D sub P, que es la distancia D sub P, representa la distancia o espacio entre paletas D sub P. O sea que R sub P2 sería igual, decimos, distancia al eje más H sub P más D sub P más H sub P medios. R sub P3 sería igual a ¿quién? Distancia al eje más 2 veces H sub P más 2 veces D sub P más H sub P medios. Y así sucesivamente de forma general. Entonces, entonces nosotros podemos decir de forma general R sub PI, R sub PI es igual a la distancia al eje más I menos 1 veces H sub P más I menos 1 veces D sub P más H sub P medios. Comprobémoslo aquí para R sub P. Bueno, para R sub P2. Es igual a la distancia al eje, entonces vaya aquí, distancia al eje asumida, más ¿quién? La fórmula me dice más I menos 1 veces H sub P, o sea, más 2 menos 1, una veces H sub P, una vez H sub P. Más 1, más 2 menos una vez D sub P. O sea, una vez D sub P. Mírenlo aquí, una vez D sub P. Más H sub P medios. Más H sub P medios. Comprobémosla para R sub P4. R sub P4 igual a distancia al eje. Vaya viendo la figura. Más 4 veces menos 1, o sea, más 3 veces H sub P. Cuéntenlo acá. 1, 2 y 3 veces H sub P. Más 3 veces D sub P. Veámoslo. 1, 2 y 3 veces H sub P. Perdón, 3 veces D sub P. Más H sub P medios, más la mitad de esta paleta. Entonces, por favor, vamos a calcular R sub P1, R sub P2 y R sub P3. Si nos damos cuenta de esta distancia al eje, asumámosla para este caso específico, podemos asumirla en 50 centímetros. 50 centímetros de distancia al eje, más H sub P, que ya es un valor calculado, ya lo tenemos, habíamos calculado en la parte de atrás del ejercicio, más D sub P más H sub P medios. Miremos que aquí desconocemos quién es D sub P, ¿sí? ¿Quién es D sub P? Entonces ahora vamos a proceder a calcular D sub P. Para calcular D sub P, tenemos entonces que distribuir, miren que yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de sub P, ¿sí? 6 de sub P. ¿En qué largo de distribución? En este que lo voy a llamar diámetro del rotor, D sub R. Los criterios de diseño me plantean que el diámetro del rotor debe ser o debe adoptarse como el 80, entre el 80 y el 90% de la longitud de la cámara. De esta longitud
D sub R o el diámetro del rotor va a ocupar entre el 80 y el 90% de esa longitud. Para este caso específico voy a asumir que va a ocupar el 80% de esa longitud. O sea, D sub R igual a 0.8 de la longitud de la cámara. Y eso me da 3,92 metros. Ahora, estos 3,92 metros es la longitud de la vista en perfil que voy a distribuir, ¿sí? Diámetro del rotor igual a 3,92 metros. Esto es lo que voy a distribuir. ¿Cómo lo voy a distribuir? Pues entonces teniendo en cuenta esta fórmula general. N veces H sub P. ¿Quién es N? El número de paletas en toda la longitud distribuida, en toda la longitud que yo voy a distribuir. Ojo, ¿cuántas paletas nosotros asumimos por cada uno de los brazos? Asumimos 4 paletas. Luego en mi vista en perfil voy a tener entonces 8 paletas. O sea que aquí voy a tener 8 veces H sub P más 8 menos 2, 6 veces D sub P, más la distancia al eje que la asumimos en 0,5, 0,5 por 2. Por favor, entonces recuerden que H sub P ya lo calculamos, la distancia al eje es asumida, el diámetro del rotor es 3,92, despejamos el valor de D sub P y eso les debe dar entonces un D sub P de 0,242, o sea 24,2 centímetros como separación entre paletas. En los criterios de chequeo me indica que la separación entre paletas debe ser mayor a 10 centímetros. O sea que en este caso, pues chequea. Permítame en un momento. Quiero verificar que efectivamente ese sea el valor asumido. Para la distancia al eje en el caso de este ejercicio específico. Mientras tanto, por favor, vayan haciendo sus cálculos. Efectivamente, la distancia al eje asumía 0,5. Bueno, entonces, mucho ojo en este cálculo específico porque generalmente he visto bastantes errores de cálculo en la verificación de la separación entre paletas. Con esta separación entre paletas, entonces podemos calcular, nos devolvemos a calcular el valor de R sub P1, R sub P2, R sub P3 y R sub P4. Entonces, devuelve hacia la fórmula en donde teníamos la incógnita de E sub P para el cálculo de las distancias de centro de eje a centro de paleta y verifique que le dé estos cálculos, por favor. Bueno, entonces, continuando con los cálculos, recordemos que el objetivo de esto es determinar la potencia introducida al agua para un brazo y 4 paletas por brazo. Recordemos entonces, hacemos el reemplazo en esta fórmula. Miren que ustedes ya tienen entonces, este es un dato. El peso específico es un dato, coeficiente de arrastre es un dato, K sub AP es un dato, N sub R sigue siendo una incógnita, área de la paleta es un dato, esa área de la paleta tiene que darles
0,61, 0,605. Voy a colocárselas acá. Área de la paleta. Recuerden que la pueden calcular como B sub P por H sub P y les debe dar 0,605 metros, metros cuadrados. Y entonces aquí reemplazamos los valores de R sub P elevados al cubo, la sumatoria de todo esto. Ese dato les debe dar la potencia introducida al agua para un brazo y 4 paletas por brazo es de 2,207 número de revoluciones al cubo. Me va a quedar siempre la ecuación en estos términos. Tengan mucho cuidado en el manejo de calculadora. Siempre he visto aquí errores de calculadora, errores de manejo. Por favor, téngalo en cuenta. Recuerde que este área de la paleta pues es factor común. Usted lo puede factorizar y hacer la sumatoria de R sub P 1, 2, 3 y 4. Recuerde aquí que este cubo o este exponente se distribuye, ¿sí? Es como lo único que deben tener en cuenta para el cálculo de esta potencia. El siguiente paso, recuerden que nosotros necesitamos es la potencia pues introducida por un sistema, por este sistema. Este es el que nosotros estamos calculando. Un sistema de 4 brazos, 1, 2, 3 y 4 brazos, con 4 paletas por cada brazo. Este es nuestro objetivo, ¿cierto? Pero nosotros lo que acabamos de calcular fue P sub 1, 4, o sea, la potencia introducida por un brazo y 4 paletas por brazo. Pero ¿cómo se relacionan estas dos potencias? A través de las relaciones. La relación de la tabla, entonces váyase a la tabla. Váyase a la tabla. ¿Y qué me dice la tabla? Que un sistema, mírenlo acá en la parte inferior, la tabla me dice que un sistema de 4 brazos y 4 paletas por brazo se relaciona a un sistema de un brazo y 4 paletas por brazo en 2,00 más o menos 0,36 veces. Entonces, esa relación la uso aquí. 2 más o menos 0,36 veces. Eso quiere decir que la máxima potencia que me puede dar un sistema de 4 brazos y 4 paletas por brazo es igual a 2 más 0,36 veces la potencia de un sistema de un brazo y 4 paletas por brazo. Y la mínima potencia sería 2 menos 0,36. O sea, P sub 4, 4 igual a 1,64 veces la potencia de un sistema de un brazo y 4 paletas por brazo. Miren aquí que lo que uno espera es que que este sea 4 veces este, ¿no? Pero las relaciones experimentales me dicen no, que la potencia de este sistema de 4 brazos y 4 paletas por brazo no es exactamente 4 veces la potencia de este sistema de un brazo y 4 paletas por brazo, sino que máximo puede ser 2,36 veces y mínimo 1,64 veces. Hay una relación entonces entre esas potencias y se ha determinado experimentalmente. Entonces, usando las relaciones, vamos a determinar que la máxima potencia disipada es 2,36 veces la potencia de un sistema de un brazo y 4 paletas por brazo, pero esto lo acabamos de calcular. Y decíamos que esto es igual que P sub 1, 4. ¿Era quién? Era 2,207 número de revoluciones al cubo, ¿sí? Y la mínima potencia es igual a 1,64 veces P sub 1, 4, o sea, 1,64 veces
2,207. Bueno, entonces haciendo los reemplazos, miren el valor que me da de máxima potencia y de mínima potencia. Máxima 5,208 número de revoluciones al cubo y mínima 3,619 número de revoluciones al cubo. Con esto, bueno, hay que tener en cuenta otra cosa. Bueno, que aquí tengo dos incógnitas. Tengo como incógnita la potencia total en el sistema y el número de revoluciones que necesito en ese sistema. Entonces vamos a calcular la potencia. Vamos a calcular entonces la potencia de un sistema, la potencia que necesito en ese sistema, teniendo en cuenta el valor del gradiente de mezcla que necesito. Entonces vamos a calcular la potencia total disipada por el agitador. Aquí lo que voy a calcular es esta P sub 4,4, lo que yo necesito en ese sistema, toda la potencia que necesito en ese sistema. ¿De qué depende esa potencia? Pues mírenlo aquí, del gradiente que me haya dado el estudio de tratabilidad, del volumen de agua que yo vaya a movilizar y de la viscosidad que yo tenga pues para esa temperatura específica. En este caso estamos trabajando con 20 grados centígrados. Por favor, para que tenga el dato ahí de la viscosidad dinámica. Entonces, a partir de este dato, pues, vamos a despejar la potencia. Esta potencia que es la que necesito en el sistema. Recuerde que esa potencia introducida al agua me da en newton metro sobre segundo, que ese volumen de la cámara, ojo, aquí en este volumen de la cámara es muy importante que usted tenga en cuenta que es el volumen útil del flujo de agua al interior del sistema. Luego, si es volumen útil del flujo al interior del sistema, pues usted lo calcula como el lado de la cámara, o sea, área superficial por profundidad útil, ¿no? No me vaya a incluir en esta profundidad útil bordes libres porque, ojo, que es profundidad efectiva de la lámina de agua, ¿sí? Esa es una forma de calcular el volumen. Otra forma de calcular el volumen, si usted tuviese los datos, el volumen del flujo es a través de la ecuación volumétrica, ¿no? Por ambos lados, pues le tiene que dar lo mismo. Bueno, calculemos esa potencia, le va a dar 146,273 newton metros sobre segundo. Ya tengo ese dato, entonces ahora sí me queda como incógnita en esa ecuación solamente el número de revoluciones. Entonces, veamos acá, vamos a calcular número de revoluciones, vamos a calcular el mínimo número de revoluciones y el máximo número de revoluciones que yo necesito en este sistema. Entonces usted simplemente despeja, reemplazando aquí el valor de potencia que acabamos de calcular. Recuerde que para esta fórmula la potencia está en newton metro sobre segundo y este número de revoluciones está dado en RPM, revoluciones por minuto. Veamos entonces, despeje el valor, reemplace el valor de P sub 4,4, ¿cuánto nos dio? 146,273, despeje el número de revoluciones, le debe dar 3,040 revoluciones por minuto como mínimo número de revoluciones, el máximo número de revoluciones como 3,432 máximo número de revoluciones. Eso quiere decir que nuestro sistema tendrá una velocidad mínima de giro de 3,04 revoluciones por cada minuto y una máxima revolución de 3,432 revoluciones por minuto. Finalmente lo que vamos a hacer es el chequeo de la velocidad de la paleta. Debo chequear la velocidad de la paleta.
muy importante, y este es el último y el paso más importante de todo el sistema. ¿Por qué? Porque si la velocidad, recuerde que la velocidad de la paleta, de la última paleta, debe ser menor a 0,7 metros por segundo. Entonces, ¿qué tengo? Voy a calcular la velocidad para cada una de las paletas. Recuerde que J representa el número de la paleta. Entonces, B sub P1, B sub P2, B sub P3 y B sub P4. Teniendo en cuenta la distancia, el R P que representa la distancia desde el centro del eje al centro de la paleta, entonces la distancia correspondiente a la paleta que usted le esté determinando la velocidad, por el número de revoluciones, siempre voy a emplear el máximo número de revoluciones o la máxima rotación del sistema. Está dada en revoluciones por minuto y pues aquí el factor de conversión. Por favor, entonces vamos a calcular teniendo en cuenta el máximo número de revoluciones. Vamos a calcular la velocidad de todas las paletas. Y les debe dar estos valores: velocidad de la paleta 1.213 cumple, para la paleta 2 cumple, para la paleta 3 cumple y para la paleta 4 cumple. Si se dan cuenta, siempre la última paleta es la más crítica, es la que me genera una mayor velocidad de giro. En este sentido, pues, si yo verifico que se cumple la velocidad de la última paleta, pues mucho más se va a cumplir para las anteriores paletas. Entonces, ok, chequea porque es menor a 0.7 metros por segundo. Si no le chequeara la velocidad de la última paleta, entonces hay que hacer algunas modificaciones en el sistema. ¿Qué puede modificar? Pues generalmente usted puede modificar número de paletas, número de brazos o profundidad efectiva de la lámina de agua sobre el sistema. Generalmente también hay un efecto de la profundidad de la lámina de agua o la altura efectiva sobre esa velocidad de las paletas. Esas son las tres variables que usted pudiera variar y que le generan un efecto sobre la velocidad de las paletas. Por eso el tercer taller es evaluar el efecto de la profundidad útil sobre la velocidad de las paletas. Finalmente, entonces, para entrega es de que ustedes van a verificar este mismo sistema. Bueno, este no es para entrega. Este ejercicio no es para entregas. Solamente para que lo completen el ejercicio. Para que lo completen el ejercicio, ustedes van a verificar el funcionamiento del sistema para caudal actual de 85 litros por segundo si su tiempo de retención es 15 minutos. Lo que van a obtener es, por supuesto, una disminución. Con la disminución del caudal seguramente va a disminuir la potencia del sistema que ustedes requerirían, pero recuerden que como ya la fijaron para condiciones de caudal futuro, pues seguramente entonces lo que van a necesitar es, en términos operativos, un sistema para reducir la velocidad de giro en condiciones de caudal actual. Este ejercicio sí, este ejercicio lo podemos dejar para entrega. Ejercicio para entrega, por favor. Entonces, calcular la potencia disipada por un agitador de eje vertical en una cámara de floculación de sección cuadrada que trata un caudal de 103 litros por segundo y tiempo de retención 15 minutos, gradiente 50 segundos a la menos. Bueno, entonces, hasta aquí hemos terminado el cálculo de un sistema mecánico de mezcla lenta. Ya con este tema, entonces, es el cierre de la primera actividad de tipo evaluativo. Un gusto poder saludarlos en el día de hoy. Que tengan feliz
resto de tarde.